Desde el principio, el Dios invisible que habla en plural. Desde que tengo memoria, siempre escuché que Dios era uno. Uno solo. Indivisible. Todopoderoso. Eterno. La figura suprema que todo lo creó, lo sostiene y lo juzga. Pero cuanto más profundizaba en las Escrituras, más preguntas aparecían, y no eran pequeñas. Todo comenzó con una frase que parecía inofensiva. Génesis 1:26. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Hagamos? ¿Nuestra? ¿Quién estaba con él en ese instante de creación? ¿A quién se estaba refiriendo ese Dios invisible, que supuestamente es uno solo? No era un error de traducción. No era un juego poético. Era una clave. Un destello de algo mayor. A medida que avanzaba por el Antiguo Testamento, empecé a notar patrones. El Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas. El ángel del Señor que hablaba en primera persona como si fuera Dios mismo, pero que a la vez era distinto de Yahvé. Abraham recibe a 3 visitantes y habla con uno como si fuera Dios. Moisés escucha una voz en una zarza ardiente, que se autodenomina, Yo soy. Y entonces llegaban las profecías. Isaías 9:6 no habla de un simple líder futuro. Dice, se nos ha dado un hijo, y se llamará Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Cómo puede un hijo humano ser llamado Padre eterno? Cada pasaje era una grieta que se abría en mi comprensión rígida. No estaba contradiciendo que Dios fuera uno, pero sí estaba revelando que ese uno era más complejo de lo que imaginaba. Era como si el Antiguo Testamento estuviera sembrando pistas. No explicaba todo directamente, pero preparaba el terreno para una verdad más grande. Una que, para muchos, sería escandalosa, y para otros, la clave de todo. Empecé a entender que Dios no es como nosotros. Nosotros somos uno y ya. Dios es uno, pero en su unidad hay profundidad, relación, eternidad. Es una unidad viviente. No una soledad estática. Y entonces, como si la historia misma lo hubiera estado anunciando desde el principio, apareció Él. Jesús. Y con su llegada, todas las pistas del pasado comenzaron a tomar forma. Porque no era un profeta más. No era un líder religioso. Era alguien que hablaba como Dios, actuaba como Dios, y sin embargo, oraba a Dios. ¿Cómo podía ser eso? Yo lo vi con mis propios ojos, y aún así me costó creerlo. Pero aquel día en el Jordán, cuando el cielo se abrió, la voz del Padre tronó y el Espíritu descendió como paloma sobre el Hijo, entendí que la historia apenas comenzaba. Y ese fue el principio de la mayor revelación que jamás habría imaginado. El Hijo se hace hombre, el Dios que caminó entre nosotros. Lo que sucedió aquel día en el río Jordán quedó grabado en mi alma para siempre. No fue solo un bautismo. Fue una escena que rompió el velo del cielo. Jesús estaba allí, humilde, sereno, sumergido en las aguas por Juan. Pero cuando salió, algo imposible sucedió. El cielo se abrió, una voz habló desde lo alto, la voz del Padre, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Padre, Hijo y Espíritu, juntos. En un mismo momento. En un mismo acto. En una escena que gritaba, esto no es una historia común. Desde entonces, comencé a ver a Jesús con otros ojos. Y cuanto más lo observaba, más me inquietaba. No hablaba como los demás rabinos. No enseñaba como un mensajero de Dios. Hablaba como si él mismo fuera Dios. Perdonaba pecados, algo que solo Dios puede hacer. Caminaba sobre el agua. Calmaba tormentas con una palabra. Daba vida a los muertos. Y lo más sorprendente, se refería a Dios como, mi Padre, con una intimidad que parecía peligrosa. Pero a la vez, oraba. Se apartaba para hablar con el Padre. Le pedía fuerza. Se sometía a su voluntad. ¿Cómo podía ser Dios, y al mismo tiempo orar a Dios? Esa pregunta me quemaba por dentro. Recuerdo el monte de la Transfiguración.
Vi su rostro cambiar, su ropa volverse resplandeciente, y escuché otra vez esa voz desde el cielo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. No un siervo, no un profeta, no un enviado, un hijo. Y entonces comencé a atar los cabos. Aquel, hagamos, del Génesis, ese ángel del Señor que hablaba como Dios, las profecías de Isaías, todo apuntaba a él. Al Verbo que era con Dios, y que era Dios, y que ahora estaba entre nosotros. No era una criatura. No era creado. Era eterno. Pero había tomado forma humana. Dios, con nosotros. Y sin embargo, el misterio se hacía más profundo con cada palabra que salía de su boca. El Padre y yo somos uno, decía, y eso desataba la furia de los religiosos. Porque si era cierto, estaba revelando algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de Dios. Pero aún faltaba otra parte del plan. Porque aunque Jesús caminó entre nosotros, sabía que su tiempo era limitado. Que algo más grande estaba por venir. Una promesa. Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá otro Consolador. Otro. Distinto. Pero divino. Y cuando Jesús fue crucificado, resucitó y ascendió, sus palabras no quedaron vacías. Porque entonces, el viento sopló desde lo alto, y el Espíritu que se movía en el Génesis, ahora se movía dentro de nosotros. El Espíritu Santo, el poder que vive en nosotros. Yo estaba ahí, cuando descendió. Pentecostés no fue una ceremonia planeada. No hubo cánticos ensayados, ni discursos religiosos. Lo que ocurrió ese día fue un fuego real. Inesperado. Incontrolable. Innegable. De pronto, un estruendo del cielo, como de un viento recio, llenó toda la casa donde estábamos. Y lenguas, como de fuego, se posaron sobre cada uno de nosotros. Y comenzamos a hablar en idiomas que jamás habíamos aprendido, proclamando las maravillas de Dios a personas de cada rincón del mundo. Era Él. Lo supe en lo más profundo de mi ser. El Espíritu Santo. El mismo que se movía sobre las aguas en la creación. El que habló por los profetas. El que vino sobre Sansón con fuerza, sobre David con poesía, sobre Isaías con fuego. Pero ahora, ese mismo Espíritu no solo visitaba, habitaba. Dentro de mí. Dentro de nosotros. No era una fuerza vaga. No era una energía sin rostro. Era alguien. Sentía su presencia, su consuelo, su dirección. Me hablaba. Me corregía. Me llenaba de valor cuando antes temblaba de miedo. Me revelaba la verdad cuando todo era confusión. Jesús había cumplido su promesa: no los dejaré huérfanos. Les enviaré al Consolador. Y lo más asombroso, es que este Espíritu no hablaba de sí mismo. Siempre me dirigía hacia Jesús. Me hacía recordar sus palabras, comprender su sacrificio, amar su camino. Era como si el Espíritu fuera la voz de Cristo, dentro de mi conciencia. No imponía, pero tampoco se callaba. Era suave, y poderoso a la vez. Muchos hoy lo ven como una simple influencia, una especie de electricidad espiritual. Pero yo lo conocí. Yo viví su poder. Y puedo asegurarte algo con todo mi ser: Él es una persona. Habla. Ama. Se entristece. Intercede. Da dones. Guía. Él piensa. Él actúa. Él es Dios, tal como el Padre y el Hijo. Lo más impresionante de todo, es que este Espíritu no descendió solo para unos pocos. Fue derramado sobre toda carne. Mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, todos los que creyeran, podían recibirlo. Y eso cambió la historia. Pasamos de ser testigos asustados a ser mensajeros imparables. ¿Cómo explicar la transformación de cobardes en mártires, de pescadores en profetas, de perseguidos en predicadores? Solo hay una respuesta: Dios vivía dentro de nosotros.
Pero aún había una pregunta que pesaba sobre muchos corazones. Si el Padre es Dios, si el Hijo es Dios, y si el Espíritu también lo es, entonces, ¿cuántos dioses hay? Esa fue la siguiente revelación. El misterio más profundo. El que tomaría siglos para comprender, pero solo un momento de fe para aceptar. 3 personas, un solo Dios. 3 personas, un solo Dios, el misterio de la Trinidad. Fue la pregunta que no me dejó dormir durante años. ¿Cómo pueden ser 3 y uno al mismo tiempo? No quería una explicación teológica fría. No buscaba un concepto académico. Yo quería entenderlo con el corazón. Necesitaba saber quién era el Dios que había transformado mi vida. Y entonces recordé las palabras que Jesús dijo una y otra vez. El Padre me envió. Yo y el Padre somos uno. El Espíritu tomará de lo mío y se los hará saber. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad. Cada frase era una pista. Cada palabra, una hebra que unía los 3 rostros de Dios. Jesús no hablaba como alguien que estaba tratando de reemplazar al Padre. Ni como si el Espíritu fuera una herramienta. Cada uno tenía su lugar, su relación, su propósito. Y, sin embargo, eran inseparables. Perfectamente unidos. Totalmente en armonía. Fue entonces que lo comprendí. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu. El Espíritu no es el Padre. Y, sin embargo, los 3 son Dios. Uno solo. No 3 dioses. No 3 modos de presentarse. 3 personas distintas, coexistiendo eternamente en una sola esencia divina. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, lo sé. Pero el concepto está en cada página. Desde el principio. Desde ese, hagamos al hombre, hasta el mandato final de Jesús, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo, nombres. Dijo, nombre. Un solo nombre. Un solo Dios. La Trinidad no es un rompecabezas que debe resolverse. Es un misterio que debe abrazarse. Y eso no es debilidad de fe. Al contrario. ¿Qué clase de Dios sería si yo pudiera explicarlo por completo con mi limitada razón humana? Este misterio no es confusión. Es belleza. Es relación. Es unidad perfecta. Es amor eterno en su forma más pura. Porque antes de que existiera el tiempo, el universo o los ángeles, Dios ya era amor. ¿Cómo puede alguien amar si está solo? No puede. Pero si ese único Dios existe en una comunión perfecta de 3 personas, entonces el amor no es algo que Dios adquirió. Es lo que Él es. Padre que ama al Hijo. Hijo que obedece al Padre. Espíritu que une y exalta a ambos. Eso es Dios. No una soledad infinita, sino una eternidad compartida. Y ahora, ese Dios trino, me invita a participar de esa comunión divina. No como un espectador, sino como un hijo adoptado. El Dios trino hoy, el misterio que vive en mí. Hoy, cuando cierro los ojos para orar, ya no lo hago con confusión. Lo hago con confianza. Porque sé a quién me dirijo, y sé que Él es uno, aunque su amor se me revela en 3 rostros distintos. A veces, me dirijo al Padre, y siento ese abrazo eterno, ese origen de todo lo que soy. Sé que Él me pensó antes de que el mundo existiera. Que me formó con ternura. Que me cuida con propósito. Que no soy un accidente, soy una idea nacida de su corazón. Otras veces, no puedo evitar hablarle al Hijo, a Jesús. Porque fue Él quien me entendió cuando nadie más lo hizo. Él caminó en mis zapatos. Sufrió lo que yo sufro. Lloró mis lágrimas antes que yo. Y cuando no pude salvarme, Él tomó mi lugar en la cruz. No como un mártir trágico, sino como el Cordero Eterno que abrió las puertas del cielo.
Y luego está el Espíritu Santo, ese susurro en mi conciencia, esa paz en medio de la tormenta, ese fuego que me levanta cuando ya no tengo fuerzas. Él es quien me guía cuando no sé qué decisión tomar. Quien me convence cuando me alejo. Quien me recuerda que no estoy solo. Que Dios vive dentro de mí. El mundo me dirá que esto es locura. Que tres no pueden ser uno. Que Dios no puede ser tan complejo. Pero yo les respondo, ¿cómo puede el infinito caber en una fórmula humana? El Dios en el que creo no es limitado por la lógica del hombre. Él trasciende. Él es misterio, sí, pero también es relación, experiencia, realidad. Y cuando me siento solo, recuerdo que estoy rodeado. Cuando tengo miedo, sé que el Espíritu me fortalece. Cuando dudo de mi valor, sé que el Hijo derramó sangre por mí. Y cuando creo que mi historia no tiene sentido, el Padre me recuerda que soy parte de su eterno plan. Dios no es una figura lejana sentada en un trono. Es un Padre que me llama, un Hijo que me redime, un Espíritu que me habita. Y ahora, te toca a ti. No tienes que entenderlo todo para recibirlo. No necesitas una explicación matemática para creer en un Dios que camina contigo. Solo necesitas abrir tu corazón y dejar que ese Dios trino te muestre quién es. Porque Él no es un concepto. No es una teoría. Es una presencia viva. Un fuego que arde. Una voz que llama. Un amor que transforma. Padre. Hijo. Espíritu Santo. Un solo Dios, y quiere habitar en ti.